Buenas noches, buenas tardes, buenos días. ¿Cómo les va? ¿Cómo han estado? Bienvenidos después de estas cortas vacaciones. Les felicito por esta perseverancia, por la voluntad, por las ganas. Sé de antemano que se encuentran todos bien, gracias a Dios. Hasta ahora estas son las noticias. Esperemos seguir avanzando, evolucionando en esta cuarentena con toda la energía. La noticia nueva del día de hoy es que, bueno, ya para ustedes no creo, porque hoy es viernes, es que vienen los parciales que se van a desarrollar a través de la plataforma de manera online. Voy a cargar el parcial para que se desarrolle desde la plataforma EVA, y entonces pues es necesario y es importante que estudien. Vamos a observar ya de plano la semana 7, 8, 9 y 10, que es la que corresponde al día de hoy, donde hoy, y dicho sea de paso, vamos a trabajar sobre la planeación de la auditoría. Sí, como siempre, yo utilizo premisas, algún cuestionamiento, alguna pregunta, alguna reflexión. Hoy lo que les voy a decir como preámbulo a la clase es que para esto necesitamos definitivamente las guías, ¿verdad? Creo que es lo que nos ha venido acompañando durante todo el módulo, y es las guías. Para el efecto de la planeación de la auditoría, voy a utilizar entonces mi navegador. Tengo esta, quiero compartir con ustedes esta pestaña, la voy a estar cargando en la semana 10 de la plataforma. Lo propio voy a hacer con muchos de estos otros temas que tengo por acá, y a ver qué otro necesito. Creo que tengo una definición que necesito compartir con ustedes. Exacto, esta es la que necesito compartir con ustedes, de un sitio que ya todos conocen, que sí me pude ir específicamente acá a la ley 43 de 1990 para explicarles eso, pero como sé de antemano la forma como estudiamos y que tenemos sitios de confianza como Gerencia, como Actualícese, entonces, que de hecho ellos lo que hacen es remitirse específicamente a los manuales, a las guías. Entonces quise utilizar mejor la propia herramienta que ustedes utilizan, que para este efecto es una guía, un artículo de actualicese.com. Bueno, espero que hayan repasado un poco, que hayan leído. Seguramente no comieron de tanto pensar en auditoría, en finanzas, en economía. No tuvieron tiempo de deleitarse con los platos de nuestra tierra, y por eso los felicito, como he hecho con otros grupos. Pero bueno, qué bueno que hayan utilizado todo este tiempo para estudiar y estudiar y estudiar. Bueno, a propósito de la ley 43 de 1990, que les digo que es la que tengo abierta aquí, donde se reglamenta la profesión del contador público y otras disposiciones, hay un extracto que quiero utilizar porque tiene que ver específicamente con lo que debemos desarrollar el día de hoy, que es la planeación, ¿verdad? Pero aquí dice, entre comillas, mediante papeles de trabajo, el contador público dejará constancia de las labores realizadas para emitir su juicio profesional. Tales papeles, que son propiedad exclusiva del contador público, se preparan conforme a las normas de auditoría generalmente aceptadas. Aquí ya llegamos a una de las guías que ya conocíamos,
y a las normas internacionales de auditoría. Esto es un resumen que estas personas han hecho, porque específicamente esto no lo dice. Allá habla de la NAI, pero esas NAI finalmente tiene 3 tipos de normas y esta es una de las normas. Luego, a partir del 2016, ya yo les conté todo esto de la implementación de la ley 1314 de 2009, también les he contado de las NIF y la obligatoriedad de la implementación de las normas internacionales. Y entonces lo importante es que es un hecho que para la aplicación, para empezar una auditoría, tenemos que tener en cuenta son unas normas, unas guías, ¿verdad? Todo lo anterior que hemos aprendido es importante. Al final de la clase pretendo mostrarles una diapositiva que tengo por aquí, pero ahora esperemos un momentito para no adelantarnos, que nos va a... Yo creo que la reflexión de la clase de hoy va a ser más, que nos va a generar más una expectativa de nuestra profesión. Esa va a ser la expectativa grande que nos va a generar el día de hoy esta clase, va a ser el verdadero aprendizaje. Eso definitivamente, que vamos a tener una expectativa bastante grande. ¿Por qué? Porque aunque hoy vamos a hablar de planeación de la auditoría, el objeto mismo, el contenido y el detalle de esa planeación, básicamente es lo que ilustra la profesión del contador público. Todos esos detalles son los que ilustran y lo que te van a hacer concluir a ti como profesional de la contaduría pública, como administrador financiero, como administrador de empresas también. Te va a decir, caramba, yo debo estudiar entonces algo que ya he visto. Desde la transversalidad del conocimiento, recuerden que siempre les digo que todo lo que aprendemos lo vamos a necesitar, y de antemano les digo a aquellas personas que ya vieron análisis financiero, instrumentos financieros, los estados financieros, los tributos, los procedimientos tributarios, cualquier materia, la legislación tributaria, no hay una materia que no necesitemos al momento de cumplir el rol como profesional. Entonces, ahora lo verán cuando empieza a hablarles de los expedientes o de las carpetas que debe armar, por ejemplo, un revisor fiscal, y ustedes dirán, caramba, sí que tengo que estudiar. Y recuerden, creo que sí, hoy utilizaré una premisa. En la auditoría se requiere un perito. Recuerden, ya eso se lo expliqué. El perito tiene pericia. ¿Por qué les estoy recordando esto? Porque les estoy hablando de interiorizar un conocimiento, de que debo manejar, ser experto en muchos conocimientos, no solo en un conocimiento, sino en una gran variedad, para aplicar una auditoría. Sobre todo si esta auditoría la estás aplicando, por ejemplo, en nuestra área, que es la área financiera, que es la área más importante también desde nuestro rol, sobre todo si la estás aplicando como un auditor externo, y aún mucho más si la estás aplicando como un revisor fiscal. Sin más, entonces, utilizando este texto que hemos leído, podemos darnos cuenta que las guías a utilizar son: 1, las NIF, porque las NIF son las primeras, los primeros principios y normativas que tenemos que aplicar en todo el desarrollo de nuestro trabajo financiero, en todo el desarrollo de la contabilización, de la economía, del registro contable. Eso es obvio. Las NAGA, que son las normas de auditoría generalmente aceptadas, que ya ustedes me han hecho cuánto trabajo y cuánta reflexión y exámenes y todo acerca de eso, y las normas internacionales de auditoría. Hay muchos marcos adicionales, como la ley 43 de 1990 para efectos legales. También aparece el Código de Comercio en su momento. Aparecerán muchos más
marcos conceptuales, legales, jurídicos, asociados a una auditoría, dependiendo una cantidad de factores. Pero para el desarrollo mismo de la planeación, vamos a utilizar algo que debo decirles que en función de mi experiencia observo que los revisores fiscales, por ejemplo, y los auditores externos tienen como que una base propia, una planeación propia de su experiencia, en función de su experiencia, lo que han realizado en base a su experiencia. No he visto, pero insisto que es desde mi perspectiva profesional y de mi experiencia, yo no he visto personas profesionales de la auditoría aplicando lo que dice la normativa. ¿Qué normativa? Aquí habría que aplicar es la NIA 300, que la tengo por acá. Miren, NIA 300, ¿verdad? Recuerden, ¿no?, que la parte procedimental, que las nagas son personales, que la independencia, que acá sí tiene que ver más con el procedimiento. Bueno, es que precisamente la NIA 300 es la norma internacional de auditoría donde se trabaja la planeación de una auditoría de estados financieros, ¿verdad? He seleccionado esta fuente porque esta fuente, y la voy a compartir segunda vez que lo digo, porque esta fuente me habla de 10 aspectos clave en la planeación de una auditoría. Esos 10 aspectos claves son claves también para ustedes. Vienen los parciales, no se recuerden esas palabritas, son 10 aspectos claves, y por eso esta fuente la voy a compartir con ustedes. No considero importante leer esto, que sí lo es para ustedes, pero en función, ustedes tendrán que hacerlo. Este preámbulo de lectura tendrán que hacerlo, pero precisamente por eso yo cuelgo esta información, para que cuando ustedes ya estén leyendo con más tiempo puedan trabajar esa nota. A mí me interesa por ahora que no pierdas el sentido común y que te enfoques en estos 3 aspectos. Cuando te digo el sentido común es que tampoco nos perdamos el hilo conductor que hemos venido trayendo, ¿verdad? Fíjense que aquí dice que antes de iniciar nuestro proceso de auditoría debemos tener claros nuestros objetivos. Sugerimos que los objetivos estén alineados de acuerdo con un modelo dentro de las siguientes categorías. Aquí es donde yo quiero que ustedes se queden: las operacionales, de información financiera, y las de cumplimiento. ¿Sí? Fíjense esto que dice aquí. Si no se me han perdido, si siguen el hilo conductor, seguimos hablando de lo mismo. Una sociedad que tiene obligatoriedad de tener un revisor fiscal, o una sociedad o una organización que pide una auditoría, el objetivo central, fundamental, es este, ¿cierto? Es este. Obviamente esto es más importante para cualquier inversor, pero obviamente aquí está esta parte: el rendimiento, la rentabilidad y salvaguardar el patrimonio de la empresa, ¿cierto? Eso no se puede perder la objetividad. Eso básicamente es lo que se requiere en una auditoría, y no solamente eso, es que también ese es el sentido de la existencia de un auditor externo, de un interno y de un fiscalizador como un revisor fiscal. Para quien corresponda, eso es lo que se requiere: salvaguardar un patrimonio, dar la eficiencia, la eficacia. Miren que estos temas nosotros lo hemos tocado, aquí lo estamos viendo: utilización eficaz y eficiente de los recursos de una organización. Esto es hasta reiterativo porque ya lo hemos visto, pero lo que no podemos perder es el horizonte. Por eso les insisto
que a veces cuando leemos demasiadas cosas nos podemos confundir. Bueno, dice acá que el alcance de la auditoría debe estar encaminado a asegurar el cumplimiento de estos objetivos, que son los anteriores, dependiendo el tipo de auditoría que se realice. Ejemplo, para una auditoría financiera, nuestro trabajo estará enfocado a evaluar el cumplimiento de los objetivos relacionados con la preparación y la publicación de estados financieros fiables y cumplimiento de leyes y normas aplicables. Incluso a pesar de que estos otros 10 que van a ver acá, voy a quedarme aquí, para no perder el horizonte, debo decirles que lo más importante de todo esto, lo más es esto, esta parte, que está enfocada en uno de los primeros objetivos. Es que esto aquí, espero que ustedes no lo olviden. Esto aquí es el sentido, es el fundamento básico de la existencia de una organización. Con esto bastaría para saber el estado de una empresa, si el señor revisor, si el señor auditor externo se enfoca específicamente en esta parte y hace lo que debe hacer, que es que, vuelvo a tomar la palabra, no podemos perder el horizonte. Él lo que va a hacer es una comparación, siempre va a hacer es una comparación en base a el deber ser versus el trabajo que se desarrolla en la empresa. Y ese deber ser, ¿cuál es? Lo que diga la normatividad. Lo que diga la normatividad. Tú comparas lo que dice una norma versus el hacer. Lo hemos dicho durante todo el módulo. Muy bien. Entonces ahora ya es hora de esta parte, estos otros 10. Yo no los voy a leer porque sería perder el tiempo y voy a revisar cuánto tiempo llevo. Llevo 17 minutos hablando aquí. Ustedes, repito, tienen que leer estos 10 puntos. Miren que hay algunos que son un poco redundantes. Esto que dice aquí de malversación de activos y o información financiera fraudulenta es un poco redundante porque lo hemos visto una y otra vez, pero no sobra que ustedes lo lean y lo interioricen. Pero en mis 33 minutos de clase más esto no podemos reiterar esto. Entonces, por último les digo, por favor lean, por último, dentro de esta planilla, dentro de esta pestaña, lean los 10 puntos, ¿verdad? Muy bien. Entonces ahora sí, les dije que el verdadero aprendizaje de ustedes en esta clase es la expectativa que se les va a generar del rol profesional de ustedes en la vida real. Vamos a ver si encontramos entonces una diapositiva. Denme un segundo. Una diapositiva donde se muestra, aquí está, aquí hay una mezcla, ¿verdad?, entre la planeación, el hacer, las pruebas, las evidencias. Yo quise utilizar esta diapositiva porque quiero mostrarles primero esta partecita que ya la hemos visto en algunas otras cosas. Me quiero quedar con esta, ¿verdad? Proporcionar información para la preparación de declaraciones tributarias e informes para los organismos de control y vigilancia del Estado. ¿Sí? Y además
Ahora sí, les dije el tema de la expectativa. Sé que muchos están leyendo. Esto lo voy a compartir con ustedes. Por fin vamos a ver, no de manera genérica, sino de manera detallada, a qué nos referimos con esto de planear, con esto de hacer, con esto de documentos, de evidencias. Fíjense ustedes, voy a saltarme esta partecita porque quiero llegar justamente aquí. Justamente aquí es donde yo quiero llegar. Resulta que, por ejemplo, un revisor fiscal, un auditor externo, los auditores internos, pero básicamente la organización maneja una cantidad de expedientes. Maneja una cantidad de expedientes que, bueno, fíjense el título de esto acá, pero quiero que se enfoquen en cada uno de estos expedientes o carpetas o grupos de información, ¿verdad? Expedientes o carpetas o grupos de información. En el caso de un revisor fiscal, si es un revisor fiscal, la auditoría digamos que se planea solo si es solicitada por la junta directiva, porque de lo contrario su auditoría es permanente, o sea, él siempre está en constante auditoría, él siempre está en eso, ese es su trabajo, fiscalizar permanentemente. En el caso de un auditor externo, sí tendría que hacer una planeación programada en función de su experiencia, creando un cronograma, utilizando como base las NAGAs, las normas de auditoría generalmente aceptadas, utilizando como base la NIA 300, y por ahí hay otra NIA que se me escapa en este momento, pero precisamente por eso es que nos vamos al manual para no saltarnos nada, fundamentándose también en su experiencia, pero he querido llegar a esta parte porque en detalle se encuentra lo que él debe preparar, qué debería revisar, y empezamos. Resulta que miren estas carpetas que ilustran lo que yo les decía, expedientes o carpetas deberían existir en la empresa, en la sociedad, ¿verdad? Una documentación dentro del sistema de información, los expedientes de antecedentes y situación general. ¿Cuáles son esos? Miren, aquí están uno debajo del otro. El historial general de la empresa desde su constitución, la copia de los estatutos, la certificación de existencia y representación legal, copias de permisos de funcionamiento y licencias. No voy a seguir leyendo, ¿verdad? Pero fíjense ustedes que todo esto tiene que ver con la situación general y todos los antecedentes y los permisos y las legalizaciones de la empresa. ¿Sí? Esto debería ser y es todo un expediente que debe ser previamente analizado, revisado, constantemente en el caso de un revisor fiscal, y en el caso de una auditoría tendrías que pedir toda esta información que está aquí y compararla. Ojo, que sigo hablando de la manera más fácil y sencilla que se me ocurre, compararla con el contexto legal de la empresa, el contexto jurídico de la empresa, ¿verdad? Por ejemplo, tendrían que revisar los estatutos, si los estatutos se están cumpliendo, si se están llevando las cartas en la asamblea, las actas, si las reformas van aplicadas en función de lo que dicen los estatutos, todo eso debe revisarse y compararse. Ese es el sentido. Veamos ahora otro tipo de expediente. Este parece que es un expediente del cual hemos hablado mucho. Miren, el control interno. Tocaría revisar la estructura organizacional,
el mapa de procesos de la empresa. Aquí, como pueden ver, de esto hemos hablado una y otra vez: las políticas contables, el manual de procedimiento y funciones, el sistema de auditoría interna. Precisamente este marco que aparece aquí, como el anterior, es lo que le permite planear, de saber qué aspectos va a evaluar y comparar y analizar el señor auditor, punto por punto. Y yo ya aquí, todavía como contador, no me asusto, porque este aspecto lo puede manejar un administrador, un ingeniero industrial, un administrador financiero. Muchos profesionales pueden manejar este aspecto, los dos aspectos que hemos mencionado hasta ahora: los antecedentes de situación general, el tema de control interno. Vamos a seguir caminando, pero aquí ya empiezo con el tema de la expectativa, ¿verdad? Recuerden que en una auditoría o en una firma de auditoría hay varios perfiles en función de cierto conocimiento. Este que estamos observando aquí es el perfil que tiene que ver con la parte financiera, con el contador público, con el administrador financiero. Fíjense entonces lo que les decía, la expectativa. El señor auditor es un experto. Si esto lo estuviese haciendo, miren, indicadores financieros de situación de resultados de rentabilidad y rendimiento, el EVA, la TIR, la BDI, cualquiera de los indicadores financieros. Si esta información que está aquí la va a comparar, la va a revisar, la va a analizar, es el revisor fiscal, no solamente la tiene que analizar y verificar y darse cuenta si es correcta o no, sino que él es quien la sustenta, por ejemplo, en las juntas de socios. Y si él es el que la sustenta en la junta de socios, fíjense ustedes lo que yo le digo de la expectativa del profesional, lo que tú debes saber hacer. Todo esto es un conocimiento que tú debes manejar, que debes apropiarte de él. Por eso les digo, segunda vez que lo utilizo en esta charla, en esta clase: transversalidad del conocimiento. Aún ustedes no están por graduarse, pero es importante que tengan dominio de todos estos tipos de temas que estoy seguro algunos lo han visto ya dentro del pensum de la universidad y otros los van a ver. Entonces fíjense la importancia. Todo este tema que está aquí es acorde con la profesión nuestra, y nosotros somos los que tenemos que analizar este expediente, tenemos que analizarlo nosotros. Sigamos. Este expediente administrativo se parece mucho a los dos anteriores, al segundo, ¿verdad? Insisto en esto, miren, no voy a leer. Esto también nos lo van a exigir a nosotros, que revisemos este tipo, porque recuerden que las auditorías, hay auditorías de gestión, hay auditorías de cumplimiento, hay auditoría financiera, hay auditorías de sistemas, hay auditorías integrales. Entonces esa planeación puede ser complicada en función del tipo de auditoría que vayamos a cumplir. Yo quise mostrar esto porque esto sí me da el detalle de lo que yo debo planear, pero más que todo lo que yo debo saber, porque esto es lo que yo voy a analizar. Voy para uno que es aún mucho más importante y que tiene que ver con la profesión nuestra. Esto es administrativo también, pero quiero llegar a una parte. Todo esto, repito, esto lo voy a anexar, no pasa nada, tranquilos. Sí, no es exactamente este expediente el que quiero ver, pero este expediente sí es efectivamente el otro expediente o la otra carpeta que yo necesito que ustedes observasen. Si bien es cierto, les dije hace unos minuticos
que había una parte financiera que ustedes tienen que dominar, que allí es donde tiene que aparecer el rol del contador público. Ahora, nuevamente aparece la experticia nuestra, la parte tributaria. Fíjense todas las revisiones que deben planearse y analizarse: declaraciones de renta, de IVA, de industria y comercio, protección de las fuentes, todo lo que tiene que ver con el impuesto. Y de hecho, en este caso, hablando de un revisor fiscal, es la más importante desde la perspectiva del Estado, porque ahí es donde verdaderamente le sirve al Estado, en la parte fiscal, ¿verdad? Entonces, nuevamente les digo, expectativa, hay que hacer todo esto. Sí, señor, hay que hacer todo esto, y por eso tú tienes que aprender a manejar todo el aspecto legal, fiscal y financiero y administrativo de una empresa. Ahora se están dando cuenta, porque yo siempre les digo, les toco la parte económica, tributaria, financiera, legal, administrativa, ¿cierto? Política. Entonces ya empezamos a analizar esto. En adelante no voy a entrar. Sí, son cosas que hay que planear. Por algo específicamente esta es la mejor diapositiva que he localizado y por eso la estoy compartiendo. Pero quería hacer el énfasis, permítanme ver por dónde vamos. Quería hacer el énfasis en esas dos. Ya estamos más de 31 minutos. Debo suspender porque después no me carga, me demora en el canal de YouTube, me demora mucho, no quiere cargar más de 30 minutos. Entonces, por último les diré, para concluir, que para el examen, por favor, repito, en la semana 7, 8, 9 y la clase de hoy, junto con la documentación que voy a mandar, no va a ser algo muy difícil. Trataré de ser flexible y a la vez, siempre que estos exámenes nos dejen un aprendizaje también, por favor estudien. Algunos han comunicado conmigo, algunos han hecho las tareas en debida forma, casi todo, pero espero que los que no hayan terminado, por favor pónganse las pilas. Si tienen algún tipo de duda, deben hacer lo propio que están haciendo muchos. Nuevamente comunicarse conmigo a través de la línea telefónica 321-563-4146, de mi correo electrónico, del WhatsApp o cualquier medio que usted desee utilizar, como venimos haciendo, por favor. Que Dios los bendiga, que estén muy bien, estudien, cuídense mucho, y nos vemos en la próxima clase. Voy a detener la grabación.